Mi nombre es Elena García. Soy teniente coronel en el Ejército de Tierra Español. Y esta es una historia que nunca pensé que contaría. No porque sea clasificada o complicada, sino porque duele de una manera que todavía me cuesta explicar. He pasado los últimos 20 años sirviendo a mi país, liderando misiones, redactando estrategias y tomando decisiones que moldearon resultados mucho más allá de lo que la mayoría de la gente llega a ver. Pero esta historia no trata sobre zonas de guerra u operaciones de combate. Se trata de algo más personal, algo que no pude superar ni maniobrar. Se trata de mi padre. Él es un militar retirado, un héroe de guerra condecorado, y en muchos aspectos el hombre que moldeó mi forma de ver el mundo. Pero para él, yo nunca fui suficiente. No importaba lo que lograra, sin importar lo alto que escalara, él me veía como la hija que se quedaba tras un escritorio mientras los verdaderos soldados arriesgaban sus vidas. Me han llamado muchas cosas en la vida, estratega, soldado, líder, pero a sus ojos, yo era solo una empollona. La que no encajaba. Y sin importar cuánto me esforzara, cuántas vidas ayudara a proteger, esa etiqueta se me quedó pegada como una cicatriz de la que no podía deshacerme. Esta historia no busca compasión ni venganza. Se trata de lo que sucede cuando la verdad finalmente habla más fuerte que el orgullo, y de cómo, a veces, el reconocimiento que esperas toda tu vida no llega de la persona que esperabas. Sucedió un viernes por la noche en el Círculo de Recreo de Madrid. Mi padre estaba organizando una de sus reuniones habituales, un ruidoso encuentro empapado de whisky de viejos camaradas de guerra, intercambiando historias de los viejos tiempos. Me presenté más por obligación, sabiendo que sería invisible en el momento en que cruzara la puerta. Él estaba de pie, erguido en el centro de la sala, envuelto en admiración como un segundo uniforme. Los hombres a su alrededor reían con facilidad, lo respetaban sin cuestionarlo. Esa noche brindaron por el valor, la lealtad y el legado. En un momento dado, alguien preguntó por sus hijos. Él sonrió ampliamente y lanzó un brillante homenaje a mi hermano menor, Javier. Ahora, ese sí que es un hombre, dijo, su voz retumbando con orgullo. Director de logística en una gran empresa, tiene madera de líder. Me recuerda a mí mismo en mis tiempos en la academia. La sala asintió murmurando aprobación, algunos incluso aplaudiendo suavemente. Entonces alguien, creo que fue el coronel Ramos, se inclinó y preguntó: ¿Y Elena, qué hace ella hoy en día? Mi padre soltó una risa, no una carcajada. Un ladrido corto y agudo que cortó el aire. Negó con la cabeza. Elena, sigue enterrada en informes en alguna parte. Empujando papeles en el Ministerio de Defensa o en algún despacho de políticas. Mente brillante pero sin agallas. Todo cerebro, nada de Temple. Sinceramente, es una pequeña decepción. Las palabras fueron tan casuales, lanzadas como una broma, pero golpearon con precisión quirúrgica. Se me cerró la garganta. Sentí que mi cara se sonrojaba, pero no me moví. No hablé, solo escuché mientras el hombre que me enseñó la disciplina reducía el trabajo de mi vida a la nada delante de una sala llena de hombres condecorados. Hubo algunas tos incómodas. Un par de los oficiales más jóvenes se removieron incómodos en sus sillas. Uno me miró y luego apartó la vista rápidamente. Nadie lo cuestionó. Nadie me defendió. El silencio después de sus palabras lo dijo todo. En ese momento me sentí como si tuviera 12 años de nuevo, intentando ganarme su aprobación con notas perfectas, trofeos deportivos, cualquier cosa que pudiera hacer que me mirara con el orgullo que tan fácilmente le daba a Javier. Pero nunca lo hizo. Y de pie allí en esa sala, finalmente lo vi con claridad. Para él, el valor se medía en historias de combate y cicatrices. Mi tipo de guerra, silenciosa, estratégica, sin balas, no contaba. Nunca lo haría. Yo no formaba parte del legado que estaba construyendo en su mente. Yo era la anomalía que había aprendido a tolerar, pero nunca a admirar. Me quedé hasta el final del brindis asintiendo educadamente, luciendo la sonrisa militar educada que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero por dentro algo se quebró. No ruidosamente ni dramáticamente, solo una fractura silenciosa en lo más profundo. Conduje a casa esa noche en silencio, mirando la carretera mientras sus palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza. No solo me insultó. Me borró. Todo lo que había dado cada noche sin dormir,
cada riesgo, cada análisis que salvó vidas, nada de eso importaba. No para él. Todo lo que veía era una hija que no luchaba su tipo de guerra. Y en su mundo eso significaba que yo no importaba en absoluto. La mayoría de la gente no reconocería el edificio. Desde fuera parecía un anexo normal del Ministerio de Defensa, todo paredes beige y seguridad estricta. Pero por dentro, enterrada 3 niveles bajo tierra, estaba la sala de guerra donde pasé la mayor parte de mi vida adulta. La llamábamos la caja fuerte, una cámara fría y sin ventanas, revestida de mapas digitales, transmisiones de drones en vivo y enlaces satelitales. No era glamuroso. No era ruidoso. Pero ahí es donde ocurría la verdadera estrategia. No era solo una analista de políticas o una mandamases de papeles. Era la arquitecta principal de simulaciones de amenazas para el Departamento de Defensa. Cuando una potencia extranjera movía sus activos o probaba los límites de las aguas internacionales, a menudo era yo quien aconsejaba a los altos mandos sobre lo que significaba y lo que debíamos hacer a continuación. Una tarde de martes, todo se calmó. Recuerdo la forma en que el general Soler entró en la sala, su rostro tenso, su voz monótona. Tenemos movimiento en el Golfo. Posible patrón de distracción. Tú estás al mando, García. No me inmuté. Había estado rastreando la acumulación durante días. Sus barcos se habían estado acercando al estrecho de Ormuz, intentando provocarnos para que mostráramos nuestras cartas. Pero sabía que no se trataba de esa ubicación. Era una distracción. El objetivo real estaba al norte. Querían que parpadeáramos primero, que estiráramos nuestra línea, que dejáramos a nuestros aliados expuestos. Me paré frente a la mesa, rodeada de hombres 2 rangos por encima de mí, y expuse mi estrategia. Mantenemos la calma. Desplegamos la flota señuelo mediante ilusión satelital y bucles sincronizados de drones. Creerán que estamos redirigiendo portaaviones cuando en realidad estamos cerrando su ventana. Fue audaz, arriesgado, pero las matemáticas cuadraban. El silencio en la sala era denso. Uno de los comandantes más veteranos alzó una ceja y preguntó: ¿Y si te equivocas? Me encontré con sus ojos. Entonces lo sabremos en 6 horas. Pero no me equivoco. El general Soler asintió una vez. Tienes luz verde. Ejecuta el protocolo Cibeles. Ese nombre Cibeles no era solo un nombre en clave. Era mío. Era la señal que me habían dado después de una operación hace 3 años que sacó a 47 efectivos de una zona de muerte sin disparar un solo tiro. No lo llevaba en la solapa, pero significaba algo en esa sala. Emití las órdenes yo misma. Equipos de inteligencia de 3 continentes se movieron en sincronía. Rotamos frecuencias, ciclamos sombras satelitales y desplegamos señales falsas. A las 3 los movimientos enemigos se detuvieron. A las 5 se estaban retirando confusos y desorganizados. El informe final indicaba 0 bajas. Eso era lo que importaba. No aplausos, no medallas, solo resultados. Esa noche caminé hasta mi coche en silencio, las botas resonando en el hormigón, y sentí el peso del mundo aliviarse ligeramente. Pero también sentí algo más. Ira. No contra el enemigo, sino contra el recuerdo de aquel brindis. Mientras mi padre me llamaba una decepción, yo estaba evitando guerras en tiempo real. Mientras él se jactaba del trabajo de logística de Javier, yo estaba calculando la forma de la estabilidad global. Nunca se lo conté a nadie de mi familia, porque la verdad no les importaría a menos que viniera con una medalla o una mención en televisión. Y yo no tenía ninguna. Solo silencio, deber y un nombre que significaba algo para las personas que realmente entendían la guerra. Esa era mi vida real. No la que veían en Navidad o la que oían de segunda mano de los vecinos. Sino esta en lo profundo de la tierra, donde confiaban en mí para tomar decisiones que cambiaban el curso de las naciones. Y cada vez que me sentaba en esa mesa, llevaba esa verdad tácita en mi pecho. No era invisible. No era débil. Simplemente hablaba un idioma que nunca se molestaron en aprender. Me llevó más tiempo del que me gusta admitir, pero finalmente dejé de intentar ganarme algo que nunca fue mío en primer lugar. Pasé años intentando traducir mi éxito a un idioma que mi padre pudiera entender.
Pensé que si trabajaba más duro, si escalaba más alto, tal vez finalmente me vería como digna. Pero él no hablaba el idioma de la empatía. No reconocía la fuerza silenciosa ni el coraje privado. Las únicas cosas que respetaba eran las medallas, los rangos y una sala llena de hombres que te saludaban. Después de aquella noche en la reunión, me senté sola en mi apartamento, reproduciendo sus palabras en bucle. Ya no con tristeza, sino con claridad. Esa fue la última vez que le permitiría definirme en una sala a la que no pertenecía. Nunca vendría a mí. Nunca preguntaría quién era yo bajo los títulos. Si quería que entendiera, tendría que hablar su idioma. Fuerte. Oficial. Innegable. Así que dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. Empecé a planificar, en cambio, no venganza sino verdad. Entregada en una plataforma que no podía ignorar. Él vivía para el reconocimiento. Adoraba la jerarquía. Toda su identidad giraba en torno al peso de un nombre pronunciado con respeto. Así que decidí darle eso. Pero esta vez, el nombre no sería el suyo. Sería el mío. Ya no estaba enfadada. Estaba concentrada. Estrategia fría, limpia, no emocional. Sabía a dónde iba todos los viernes a las 7. Sabía qué canal estaba emitiendo en todas las pantallas. Sabía qué tipo de noticias le prestaba atención, y lo que es más importante, qué tipo de historias le hacían detenerse a mitad de frase. Esto no era personal. Era calculado. Un objetivo de misión como cualquier otro. Crea el mensaje, controla el momento, deja que los hechos hablen. Le mostraría exactamente quién era. No con una súplica, no con una confrontación, sino con una transmisión que no pudiera acallar, no pudiera reírse y no pudiera dejar de ver. No intentaba hacerle daño. Había dejado de necesitarlo. Lo único que quería era que la verdad se expusiera en sus términos, en su mundo. Que se sentara con eso. Y cuando llegara el momento vería caer las fichas, no con alegría, sino con la silenciosa satisfacción de un soldado que finalmente había ejecutado la misión que más importaba. No necesitaba drama. Necesitaba precisión. Así que traté toda la operación como cualquier otra misión clasificada que hubiera realizado en el campo, controlada, intencionada, con un resultado claramente definido. Mi primer movimiento fue contactar a la mayor Raquel Evans, una oficial de asuntos públicos que me debía un favor. Un año antes, una de mis advertencias tempranas había desviado el convoy de su hermano de una zona de emboscada. Ella nunca lo olvidó. Yo tampoco. La llamé por una línea segura y expuse la situación clara y nítidamente. No como una hija ventilando agravios, sino como una estratega esbozando una maniobra táctica. Necesito una transmisión, le dije. Anónima, limpia, cronometrada. Ella entendió inmediatamente. Sin preguntas sobre motivaciones, solo logística. Coordinamos con una red de defensa que ya había estado indagando sobre la Operación Centinela. Querían la historia. Yo estaba lista para dársela en mis términos. Escribí el guión yo misma, eliminé cada ángulo emocional, solo la operación, solo los hechos. Claro y clínico. Sin nombres, solo nombres en clave. Dejemos que la audiencia conecte los puntos. Dejemos que mi padre haga los cálculos en televisión en directo. El segmento estaba programado para el viernes por la noche a las 7 en punto. Ese detalle no fue al azar. Ese era el momento en que mi padre se reunía con sus camaradas de guerra en el bar de la esquina cada semana. El mismo canal sonando en segundo plano justo encima del estante de whisky. No necesitaba una audiencia de millones. Necesitaba esa audiencia. Hombres que hablaban su idioma, que creían en medallas, misiones y legado. Si ellos lo oían, él también lo oiría. Y si lo respetaban, él no podría negarlo. Esto no era venganza. Era una corrección. Una revisión formal del registro entregada de la única manera que él respetaría, en el aire, bajo las luces, a través de una voz que no podía acallar. No necesitaba estar en la sala. Solo tenía que preparar el escenario. Dejar que la transmisión hiciera el resto. El bar estaba ruidoso como todas las noches de viernes. Los vasos tintineaban, las historias volaban por la sala, y mi padre estaba en medio de todo,
riendo con una facilidad que solo proviene de ser el centro de atención. La televisión se emitía en segundo plano, apenas notada, hasta que la voz del locutor irrumpió en el ruido como si se hubiera girado un interruptor. Interrumpimos este programa con un informe especial. Todas las cabezas se giraron. La voz era seria, militar, del tipo al que escuchaban sin cuestionar. La sala se quedó quieta, el aire cambió y la atención se centró en la pantalla. El presentador habló de una operación encubierta que había neutralizado una amenaza de alto nivel sin una sola baja española. Fue brillante, precisa y clasificada hasta ahora. La operación tenía un nombre: Centinela. Luego llegó el momento. El Ministerio de Defensa ha autorizado la difusión del nombre del estratega principal de la operación. La pantalla cambió. Apareció mi retrato oficial, uniforme, ojos nítidos, rango claro. Teniente Coronel Elena García. Mi nombre resonó en la sala como una detonación. Por un segundo, nadie respiró. Entonces alguien en el bar susurró: «Espera, esa no es tu hija, ¿verdad?». Mi padre no respondió. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Los hombres a su alrededor miraron de nuevo la pantalla, luego a él. Algunos murmuraron con incredulidad. Unos pocos se recostaron con los ojos muy abiertos. La realización golpeó como una onda expansiva. Primero confusión, luego asombro, luego algo más frío. Respeto. Pero no por él. Intentó enderezarse, pero el orgullo que había inflado su pecho minutos antes se le drenó. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se clavaron en la pantalla como si pudiera parpadear y desaparecer. Pero no lo hizo. Esa era yo. Esa era mi voz informando a los generales. Ese era mi nombre ganando reconocimiento. Todo lo que él dijo que me faltaba, temple, liderazgo, impacto, ahora aparecía en alta definición ante los hombres a los que había intentado impresionar toda su vida. No discutió, no negó, solo miró fijamente. Y por primera vez, quizás en toda su vida, no tenía nada que decir. La sala no se burló de él. No necesitaban hacerlo. El silencio lo dijo todo. Estaba sola cuando llegó el mensaje. El apartamento estaba en silencio, la televisión apagada, el ruido de la noche todavía zumbaba débilmente más allá de mi ventana. Sentí la vibración en mi bolsillo y alcancé mi teléfono sin pensar. El número era seguro, no listado y familiar. Abrí el mensaje y ahí estaba, solo una línea. Mensaje recibido, Teniente Coronel. Bien hecho. Lo miré durante un buen rato sin parpadear. No era florido. No era emocional, pero era perfecto. Provenía de la única voz que más importaba en el mundo que yo había construido. No un padre, no un amigo, sino un comandante, un hombre que había confiado en mí con vidas, misiones y secretos. En esa única línea, sentí cada sacrificio, cada momento pasado por alto, cada batalla silenciosa que finalmente contaba. No sonreí. No lloré. Simplemente respiré con calma y plenitud. La guerra por el reconocimiento que había estado librando toda mi vida finalmente había terminado. Y en esa quietud, me di cuenta de que ya había ganado. El correo electrónico llegó 2 días después. La línea de asunto era mi nombre, nada más. El remitente, por supuesto, era mi padre. Su mensaje sonaba como un memo de informe. Vi la transmisión. No era consciente de la naturaleza de su servicio. Es encomiable. Su madre y yo quisiéramos hablar con usted cuando esté disponible. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un frío asentimiento de un soldado a otro. Lo leí 2 veces, tal vez 3, buscando algo humano. No había arrepentimiento, no había reconocimiento de los años perdidos, solo el rígido lenguaje del rango y el reconocimiento. El hombre que una vez me llamó una decepción ahora me había ascendido a encomiable, como si fuera un informe presentado correctamente. Debería haber significado algo. Una versión más joven de mí se habría aferrado a cada palabra, desesperada por creer que era un gran avance. Pero leyéndolo ahora, no sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, solo espacio. Espacio vacío, limpio, donde solía vivir su opinión. No era amargura. Era liberación.
Archivo el correo electrónico sin responder. No para borrarlo, sino para guardarlo como una reliquia de otra vida. Ya no necesitaba sus palabras. Ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar de alguien que realmente importaba. La mayoría de los días ahora comienzan igual. Entro en el centro de operaciones, paso por delante de una pared de matrices de amenazas rotatorias y asiento a mi equipo, ya inmerso en la preparación de informes. El aire es silencioso pero enfocado, lleno de personas que saben exactamente lo que está en juego. Ya no soy solo un nombre en una lista. Dirijo la división de análisis estratégico, un puesto construido sobre el marco mismo que ayudé a diseñar. Estos hombres y mujeres no se preocupan de dónde vengo o cuál es mi apellido. Les importa que lo haga bien. Debatimos intensamente. Nos desafiamos mutuamente. Y al final de cada misión, cada decisión, hay respeto en la sala. No por el rango en mi cuello, sino por el trabajo, el pensamiento, los resultados. Es extraño la comodidad que siento aquí. En esta sala de analistas y comandantes, finalmente encontré algo que nunca tuve de niña. Un sentido de pertenencia. No porque seamos familia por sangre, sino porque hablamos el mismo idioma. Aquí no hay hijos dorados. Tampoco hay invisibles. Solo profesionales que han visto suficiente del mundo para reconocer cuando alguien sabe lo que está haciendo. Me ven, no como alguien que intenta demostrar su valía, sino como alguien que ya lo ha hecho. Nunca pensé que la paz se sentiría así. Tan estable, tan tranquila. No como una línea de meta, sino como un lugar para pararse y respirar. Esta no es la familia en la que nací. Es la que construí. Y en cada reunión, cada plan, cada asentimiento de entendimiento compartido, sé que estoy exactamente donde pertenezco. Si alguna vez te has sentido pasado por alto, desestimado o forzado a vivir a la sombra de alguien, quiero que oigas esto. No estás sola y no eres invisible. Pasé años pensando que tenía que ganarme permiso para estar orgullosa de quién era. Pero esta es la verdad. El valor real no suplica ser visto. Se revela con el tiempo y la acción, y en la fuerza silenciosa de aparecer una y otra vez. No necesitas la aprobación de nadie para importar. Ni la de tus padres, ni la de tu jefe, ni la del mundo. La única validación que realmente cuenta es la que te das a ti misma.